Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de todos nosotros que estamos aquí y los que no pudieron asistir, ¿verdad? Que también pertenecen al cuerpo de Cristo. Que la paz de Dios esté con todos ellos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la bendición tan grande de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Hace 8 días estaba enferma de la garganta y no lo pude hacer, pero hoy le doy gracias a Dios porque el Señor me da la oportunidad, amén, para la gloria y honra de nuestro Dios. Estaba mi hermana Brenda hablando acerca de la parábola del sembrador, ¿se acuerda? Esta palabra que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acerca de que el sembrador es nuestro Padre Dios, amén. Eso nos lo tenemos que memorizar y grabar en lo profundo de nuestro corazón, amén. La semilla es la palabra bendita de Dios que en este momento va a ser sembrada en tu corazón, pero esa palabra requiere un corazón dispuesto, hermanos, amén. Un corazón sensible, un corazón que se deje trabajar por la persona del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene que encontrar un lugar, ¿verdad? Preparado, y ese corazón lo traemos tú y yo a la casa del Señor, amén. Porque la semilla que representa su palabra y también es agua que representa la palabra de Dios tiene que dar fruto en tu vida y en mi vida, amén. Entonces esa semilla que es la palabra de Dios, hay diferentes semillas que nos hace falta a nosotros en nuestro corazón. Una semilla puede ser de limpieza, una semilla puede ser de restauración, de sanidad, de perfección, de purificación, de acuerdo al Espíritu Santo sea el que nos guíe, amén. Pero lo que sí tiene que encontrar es un corazón dispuesto a recibir del pastor, de los líderes, hermanos, no, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, amén, porque es lo que necesita el cuerpo para que entonces empiece a crecer y empiece a madurar y empiece a tomar forma, ¿verdad? Y tener ese fruto que el Señor espera, amén. ¿Para qué? Todo en Dios tiene un propósito. También mi hermana Brenda hablaba acerca del propósito, que no debemos de ignorar, hermano. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, amén. Y se tiene que cumplir ese propósito en nuestra vida, primeramente, hermanos. Y también todo en Dios, toda su creación y todo lo que de Él sale, tiene ese propósito. Mi hermana Brenda hablaba de 2 propósitos, ¿verdad? Un propósito secular, tu propósito de vida, amén. Ese propósito en tu vida natural, amén. Pero hoy estamos en la casa del Señor y vamos a hablar del propósito espiritual, porque esta es una casa espiritual, es la casa de nuestro Dios, amén. Entonces, decía mi hermana Brenda y nos enseñaba que el propósito de un hijo de Dios es regresar al Padre, amén. Gozar de esa salvación. Y eso es lo que hace efecto la palabra de Dios. Es lo que el Señor cada día quiere venir a hacer, crear un nuevo corazón, hermano. Un corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nuevo, regenerado, sano, amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios dentro de un hijo de Dios es que nosotros le sirvamos, amén, en esta tierra. Que nosotros pongamos por obra lo que el Espíritu Santo nos ha dado, como son los dones espirituales, pero también los frutos del Espíritu Santo, amén. Y los pongamos por obra, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios, hermano, para que funcione este reino, amén. Porque la casa de Dios es el reino bajado a la tierra, el reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra, amén. Y vamos a ver que
vamos a ser trabajados y tenemos que trabajar nuestra tierra. Hablamos de un servicio, hablamos de un, a lo mejor liderazgo, hablamos también acerca de poder servir dentro de la casa del Señor. Y eso es bueno, amén. Pero hoy quiero hablar acerca de tu tierra, y esa tierra tiene que ser trabajada, hermanos. Primero tenemos que trabajar en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque si queremos ser un hijo de Dios como Dios manda, ¿verdad? Si queremos ser un servidor como el Señor manda, o un siervo de Dios, ¿verdad? Que estemos al servicio de la casa del Señor, pero también el Señor nos encarga sus almas, nos encarga sus hijos, y por supuesto nos encarga la casa del Señor, amén. Entonces esta casa tiene que estar funcionable, tiene que ser funcionable, hermanos. Cuando uno de mis hermanos, un alma, requiera y tenga necesidad, ¿verdad?, de algún bien de parte de Dios, pues tiene que estar todo puesto para que el Señor obre grandemente en la vida de sus hijos. Dice la palabra de Dios que Él va a añadir, que Él va a traer a los que han de ser salvos, amén. Entonces necesitamos trabajar nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, amén. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a tomar un pasaje que estamos viendo, los servidores de la casa del Señor, y también estamos memorizando, ¿verdad? Bueno, mi hermana Brenda nos invitaba a memorizar Marcos. Rápidamente ahí, quien me pueda ayudar, vamos a ir a la palabra del Señor en Marcos 10:45. Yo creo que más de muchos de los que estamos aquí ya no lo sabemos o no los tenemos que aprender, hermano, amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es esa semilla que nos va a venir, ¿verdad?, a empezar a formar, a enseñar, a redarguir. La palabra de Dios es la que nos empieza a limpiar y nos empieza a llevar en esa buena semilla para que nosotros demos buena tierra. ¿Quién me ayuda a leerlo así con voz de mando, con voz fuerte, con autoridad? Amén, mi hermanito. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Aquí el ejemplo máximo, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo, de ese servicio y de ese propósito. En este versículo vamos a poder ver esas dos formas, amén. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces nosotros también tenemos que venir a servir y también tenemos un propósito. Todos en la casa del Señor pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Todos tenemos un regalo de Dios, un don. Todos tenemos que aportar algo para el Señor. Tenemos que servir, ¿verdad?, a nuestro Dios, hermanos. Y aquí dice el Señor Jesucristo: yo no vine a que me sirvan, ¿verdad?, a ser servido, sino que Él vino a servir, amén. Y el propósito del Señor Jesucristo fue dar su vida en rescate por todo el mundo, hermanos. El pensamiento de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, ¿verdad?, tengan esa y gocen de esa salvación. Que todos regresemos un día a la presencia de nuestro Dios. Pero en este tiempo, en este momento, en esta etapa de nuestra vida, hermano, vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo viene o nos llama a su presencia, el Hijo de Dios tiene que trabajar por la obra del Señor, amén. Entonces el ejemplo máximo, el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, amén. Todos tenemos que trabajar y cumplir el propósito, amén. Ahí quedamos claro. Vamos a ir a otro pasaje de la palabra del Señor, porque vamos a ver que
hay tierras, hay semillas de parte del Señor, ¿verdad? Esas semillas que le acabo de mostrar son esas semillas de parte de Dios, como lo que acabo de dar en el ejemplo es una semilla de sanidad, de restauración, de liberación, de salvación, incluso de corrección, ¿verdad? Una semilla de formación. Cada uno de mis hermanos, de los que tomamos este lugar, ¿verdad? A cada uno el Señor le da como el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos puede usar, amén. A lo mejor ahorita yo te voy a hablar de unas semillas que no pertenecen al cuerpo de Cristo y que si no tenemos cuidado pueden dar fruto también, hermano. Así como da la semilla buena, también la semilla mala va a dar fruto, amén. Entonces esa va a interrumpir o va a estorbar o va a hacer que el plan de Dios pues no se efectúe, no lleve a cabo. Por eso a veces el mismo servicio dentro de la casa de Dios nos puede frustrar, nos puede amargar. Es más, el mismo servicio dentro de la casa de Dios puede hacer que la obra de Dios se destruya. O que tu vida misma, ¿verdad? Si tú no tienes esa preparación, formación de parte del Espíritu Santo, puede ser que ese mismo servicio te autodestruya, hermano. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos empiece a habilitar. Amén. ¿Cómo? Con su palabra de Dios. Entonces vamos a ver la palabra del Señor en Filipenses 2, 6 y 8. Filipenses 2, 6 y 8. Estos versículos ya lo tomaron los pastores. Amén. Solamente estoy para empezar a introducirme yo al tema, pero porque hoy vamos a ver un corazón de un siervo de Dios. Amén. Un corazón de servicio no es lo mismo que un siervo de Dios al que Dios le llama siervo. Amén. Y Él quiere esos siervos para su obra. Amén. Vamos a ir rápidamente. ¿Alguien lo tiene? Hermanito Edgar. 2:6, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz de la cruz. Nuevamente aquí este versículo nos va a traer el ejemplo a seguir como el siervo de Dios, el siervo de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un siervo de Dios que vino a este mundo, ¿verdad? Dice que Él no escatimó nada, que no se aferró a nada, hermano, que Él se despojó de su gloria, se despojó de lo que Él era, de lo que Él es Dios, y dice que se hizo hombre. Amén. Vino a esta tierra a enseñarnos primeramente su grande amor, porque con este acto lo que el Señor vino a enseñarnos es el amor de Dios. Amén. Un siervo de Dios, todo lo que haga para el Señor lo tiene que hacer en amor. Mi hermana Gigani habló acerca del amor, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo, en ejemplo, dice que Él dio su vida, Él vino a esta tierra por amor. Amén. Entonces nosotros no tenemos que servir por obligación o porque me toca o porque no hay otro quien o porque con enojo, con ira, ¿verdad? Sino que nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, siervo de Jehová, nos enseñó que el servicio tiene que ser con amor. Amén. ¿Qué nos va a enseñar este acto
glorioso, hermano, también. Dice que Él nos vino a enseñar obediencia y humildad. Un siervo de Dios, ¿verdad?, que quiere servir al Señor. Ahorita vamos a ver qué es un siervo. Estamos describiendo al Señor Jesús, amén. Pero un siervo, y mi hermana Brenda hablaba acerca de que la importancia de saber oír, amén, para poder saber obedecer, amén. Entonces es amor y tiene que ser con humildad, amén, y tiene que ser con obediencia. Sí, amén. ¿Quiere usted servir a Dios? Bueno, son parte de los requisitos de un siervo de Dios, amén. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña y nos enseñó en este acto tan glorioso, ¿verdad?, que Él fue obediente hasta la muerte, dice, muerte de cruz, amén. Hasta el último momento que Él estuvo aquí, el Señor Jesucristo nos enseñó esa obediencia, amén. Y esa humildad que representa, ¿verdad?, el negarme, el que si tú quieres servir al Señor, hermano, en esta condición de siervo, nos va a tocar negarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde empieza como que a ponerse difícil la situación, ¿verdad? Porque el negarnos a veces es llegar a esa humillación. Es que nosotros nos separemos a lo mejor de nuestra manera de vivir. A lo mejor tus ilusiones, tus anhelos van a quedar en segunda persona, como segunda persona. ¿Por qué? Porque Dios a un siervo le requiere todo su corazón, su tiempo y su atención. Amén. Y vamos a ver cualidades de un siervo. Las voy a decir así en un listado. Dice que un siervo primeramente va a servir por amor. Amén. 2, un siervo de Dios vive para servir a Dios y a sus hermanos. Amén. 3, un siervo de Dios es obediente. Amén. 4, un siervo de Dios está dispuesto siempre a servir al Señor. En todo momento, en todo tiempo, sabe que su vida ya no le pertenece, sino que ahora le pertenece a nuestro Señor, a nuestro amo. Amén. Un siervo de Dios es humilde. Un siervo de Dios es fiel por amor al Señor. Amén. En ese amor, hermano, ya no tiene esa libertad. Ahora sabe que Él le pertenece, ¿verdad? Que Él pertenece a un sacerdocio, pertenece a la casa del Señor. Ahora es Él el que dice, ya no vivo yo. ¿Sí? Mis pensamientos, mis razones, mis deseos, mis anhelos, sino ahora pone en primera persona a Dios. Sabe que debe de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Amén. Es una mujer o hombre, ¿verdad? Un siervo de Dios que va a representar el reino de su Padre, que va a cuidar el reino de Dios, ¿verdad? Y por supuesto las almas que hoy el Señor pues nos entregan. Entonces, ese siervo sabe que es un siervo por amor. Amén. Todo lo que él hace, todo lo que él tiene, eso lo hace con ese grande amor. Amén. Es una intimidad, es conocer a Dios, es saber que le pertenecemos solo a Él. Amén.
Entonces vamos a ir a grandes rasgos. Ahí tenemos que la palabra de Dios habla acerca de siervos del Señor, amén. Y vamos a hablar acerca de Abraham, ¿verdad? Un siervo de Dios, que lo que él miró de ese siervo, lo que le agradó a Dios, fue su fe, amén. Abraham, como siervo de Dios, siempre le creyó, nunca miró su circunstancia. Génesis 26, 24. Abraham nunca miró, ¿verdad? En este caso le prometió Dios, ¿verdad?, que su descendencia iba a ser muy grande. Pero él nunca titubeó, hermano, nunca dudó del poder de Dios. También le prometió un hijo, ¿verdad?, ya en una edad muy avanzada, pero tampoco titubeó de su fe, le creyó a Dios. Cuando le pidió a su hijo en sacrificio, él se despojó de lo más valioso, de lo que él tenía, de lo que él amaba, y se lo entregó como ofrenda al Señor, amén, sabiendo que el Señor era su proveedor, amén. Entonces, un siervo de Dios debe de tener esa fe. Debemos saber creerle al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Debemos saber confiar en el Señor, sabiendo que el Señor siempre va a cuidar de sus siervos, sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos cada día, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor en nosotros, trae recompensa. Nada va a ser en vano, hermano. Todo va a ser bueno para delante de Dios agradarlo. Podemos ver también un siervo de Dios como fue Moisés, ¿verdad? Números 12, 7, un siervo fiel, lo describe la palabra de Dios. En Job, Isaías 41, 8, un escogido de parte de Dios como su siervo. En Job 1:8, un hombre que tuvo sufrimiento, pero que en todo momento le dio la gloria a Dios. Y un David que siempre su siervo estuvo conforme al corazón de Dios, amén. Entonces ese es el proceder, es el procedimiento de un siervo de Dios, amén, de todos aquellos que querramos servir a Dios. Pero hay unas semillas, hermano, de parte del enemigo. Hay cosas dentro de nosotros que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que presentarnos delante de Dios, porque hay situaciones que va a poner el enemigo, pero también hay cosas que nos van a estorbar para cumplir ese propósito. Y hay cosas que Dios no le agrada, hermano. Vamos a ir a Proverbios. Ya usted debe conocer este pasaje. Son 7 cosas que el Señor no le gusta ver dentro de un hijo de Dios, amén. Proverbios 6, del 16 al 19, amén. Y tenemos que examinar estas semillas, porque estas semillas no provienen de Dios y no deben de estar en el corazón de un siervo de Dios, amén. Porque va a afectar tu fe, va a afectar tu fidelidad, va a afectar, hermano, tu agradecimiento, va a afectar el propósito, va a afectar tu vida, ¿verdad? No va a estar óptima para poder ejecutar el servicio dentro de la casa de Dios, amén. Entonces, esto no lo debe de tener un siervo de Dios, amén. Vamos a ver, estas semillas le pertenecen al adversario.
Si usted ahorita como regla, la palabra de Dios siempre es ese espejo, ¿verdad? Dice que es el que nos podemos mirar nuestra conciencia, nuestro interior, nuestro ser, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿quién me va a apoyar? 6 cosas. A ver. 6 cosas aborrecen tu alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Estas 7 cosas, hermanos, no deben de estar en un siervo de Dios, en un corazón. Los ojos altivos, dice ahí la palabra del Señor. Porque hablábamos que Jesús nos vino a enseñar humildad. Jesús nos vino a enseñar obediencia. Jesús vino a enseñarnos, ¿verdad?, cómo servir dentro de la casa del Señor. Y dice la palabra de Dios que los ojos altivos no pueden estar dentro de un servidor. Un ojo altivo es menospreciar, ¿verdad?, o hacer menos a tu hermano que está al lado tuyo. No reconocer el don que Dios le ha dado. Porque el servicio va a ser dentro de la casa de Dios como familia, como cuerpo. El Señor, ¿verdad?, nos llama a que la casa de Dios, ¿verdad?, esté funcionando, sirviendo todos. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, nos halle haciendo lo que el Señor a cada uno nos ha mandado a hacer. Pero cuando yo tengo esa altivez que no pertenece a Dios, hermano, y yo menosprecio, ¿verdad?, el don que Dios le ha dado, no reconozco el don que yo necesito, porque dice la palabra de Dios que el don de usted yo lo necesito para ser edificado, para ser formado, y viceversa, lo que Dios me ha dado, usted lo necesita para ser edificado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a un día trabajar juntos para la obra del Señor? Primero tenemos que reconocer para poder saber de qué estamos enfermos o careciendo, qué es lo que hay dentro de mi corazón que a lo mejor no me ha dejado avanzar, o que puede ser que eso mismo más adelante, cuando yo vaya caminando, eso mismo pueda hacer que yo interrumpa el propósito de Dios en mi vida, o que yo pueda ser una piedra de tropiezo para uno de mis hermanos. Necesitamos que Dios venga a purificar, que venga a sanar, que nos venga a hacer saber el Espíritu Santo de qué carecemos o de qué estamos enfermos. ¿Por qué? Porque necesitamos primeramente reconocer, hermanos, reconocer para después poder pedir perdón, arrepentirnos y entonces seguir avanzando, poder obedecer a lo que Dios, a lo que hemos sido llamados. El segundo es, ¿cuál? La lengua mentirosa. ¿Quién es el padre de la mentira? Nos hablaba mi hermana Brenda también acerca de esto. Satanás, que el Señor lo reprende, hermano. ¿Cuándo es cuando nosotros mentimos?
Cuando no ponemos por obra la palabra de Dios. Leemos, tal vez no la aprendemos, pero no somos hacedores. Y lo que Dios en este tiempo quiere ver en un siervo de Dios es que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor, hermano. Que pongamos por obra lo que Dios hoy está hablando. Por eso decía mi hermana Brenda, el que tenga oídos, dice que cuando la palabra de Dios cae en un buen corazón, en una tierra, en un corazón dispuesto, entonces dice que somos, oímos y obedecemos. Pero cuando cayó no pusimos atención, que cayó junto al camino, no ponemos atención, entre espinos, los problemas, ¿verdad? Ahogan esa palabra, ahogan esa semilla. Y esa semilla tiene que empezar a remover, tiene que empezar a sanar, a limpiar, a purificar. Si queremos llegar a ser esos siervos, hermano, de Dios, que Dios demanda, que Dios quiere. Dice que quieres adoradores que adoren en espíritu, pero en verdad. Testimonio, hermano. Testimonio. Tenemos que dar testimonio que Dios está haciendo algo en nosotros. Perdón, Señor, reconozco delante de ti que tengo una lengua mentirosa, porque a lo mejor digo gloria a Dios y cuando salgo de este lugar, mi vida y mi testimonio es otro. Y a Dios no le agrada, hermano. Él quiere que nosotros, porque su palabra es esa verdad. De nuestro interior tiene que correr esa verdad. Esos ríos de agua viva que puedan saciar a otros, al que viene cansado, al que viene oprimido, al que viene, hermano, tal vez con un problema enorme, con una depresión tan grande. Tu vida tiene que hablar esa verdad, tienes que estar lleno de la palabra del Señor, ser hacedor de verdad, escuchar pero obedecer, para poner por obra, para ejecutar. Está siendo formado ese corazón, está siendo formado ese siervo de Dios, ese ministro, el poder servir en la casa del Señor, hermano, en ese espíritu y en esa verdad. Amén. Entonces el engaño, la doble, decía mi hermana, ¿verdad?, personalidad. A veces vivimos una doble personalidad. Somos cristianos y acá somos del mundo. Pero Dios quiere ver verdad en nosotros, hermano. Tenemos que empezar a trabajar. Salir de Roma, decía mi hermana Brenda, ¿verdad? Nos enseñaba que era Roma. Es vivir esa doble vida. Ponerme una careta de acuerdo a mi situación y lugar donde yo me encuentre. Pero Dios quiere que seas luz dentro de su casa, luz fuera de su casa, luz en tu trabajo, luz en tu escuela, en tu hogar. En todo tiempo el Hijo de Dios tiene que encontrar Dios esa palabra de verdad. Amén. El número 3, hermano Giovanni. Manos derramadora de sangre inocente. Número 4. Dice que el corazón que maquina, que piensa, que constantemente tiene que haber cambios, que de día y de noche tiene que haber cambios, que de día y de noche tu pensar, tu levantar, tu acostar, que empieces a meditar dentro de la palabra de Dios, hermano.
Que esos dardos que manda Satanás encendidos, ¿verdad? Pensamientos malos, sean renovados, sean regenerados, sean nuevos y que hayan ese cambio a la mente de nuestro Señor Jesucristo, que sean resguardados. ¿Cómo es que Jesús piensa, hermano? Dice que cuando Él vino y sirvió, cuando Él vino y se despojó, cuando Él vino y estuvo entre nosotros, el pensamiento de Dios siempre es un pensamiento de bien. Siempre el Señor te va a llevar y te va a conducir a un pensamiento bueno. Y eso se encuentra dentro de la palabra del Señor. No es porque seamos buenos, sino porque el Señor, nuestro Dios, es bueno. Y su palabra, hermano, viene a regenerar, viene a renovar, dice. Crea, oh Dios, un corazón, un pensamiento limpio, nuevo. Renueva ese espíritu dentro de mí, Señor. Tenemos que empezar a poner por obra lo que escuchamos, lo que aprendemos, hermano. Si constantemente tu pensamiento se separa de la voluntad de Dios, si constantemente, hermano, tu pensamiento se desvía a un pensamiento ajeno a Dios, por eso existe y está la palabra del Señor, hermano. Por eso tenemos que aprender, memorizar, escuchar la palabra de Dios. Que hoy tú te encargues que verdaderamente la palabra caiga en una buena tierra, hermano. Que verdaderamente tú te asegures el poner atención para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a sus hijos. ¿Qué es lo que Él está pidiendo, hermano? Porque queremos ser siervos de Dios, porque decimos ser hijos de Dios, porque con todo gozo decimos sí, amén, pero nuestras obras y nuestros hechos son totalmente diferentes. Y hay algo ahí que nos está, ¿verdad?, estorbando. Hay algo siempre ahí que está delante de nosotros aquejando, hermano, que nos está viniendo a traer ese desánimo, que a veces decimos ya no más servir, o sirvo de esta forma, de este modo, cuando el Señor te dice cómo quiere que tú le sirvas, con un corazón limpio. Que tú subas al monte del Señor delante de Él con manos limpias, puro en tu corazón, hermano, que no haya nada que venga, ¿verdad?, a querer avergonzarte, porque el pecado nos va a avergonzar, el pecado nos va a separar incluso de la presencia de Dios. Y el pecado, hermano, va a estorbar para que no regresemos a ese propósito. Que no regresemos un día al Padre, hermano. Que no cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Que no se desarrolle el don que Dios te ha dado. Y ese don se necesita dentro de la casa del Señor. Ese don que Dios te dio, hermano, se necesita para que se pueda hoy establecer y que hoy el reino de Dios, hermano, esté en este lugar. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad?, con ese don edificar la vida de cada uno de mis hermanos. Pero necesitamos un corazón limpio. No que tus pies se apresuren al mal, hermano, sino que seamos siervos fieles, que permanezcamos en la palabra del Señor, que nuestra vida esté sembrada en la palabra, en el escrito está, hermano. Que cada mañana tú puedas abrir el pensamiento de Dios, que es la palabra,
que puedas abrir, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que es la palabra, y que tú puedas decirle al Señor: Espíritu Santo, habla, porque aquí está tu siervo que escucha y que pone por obra tu palabra. Necesitamos en este tiempo esa pureza, ser verdaderamente puros en nuestro corazón, hermano. A veces creemos que hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios. Dice aquí que a Dios no le agrada, abomina la discordia, ¿verdad? Que sembremos discordia entre hermanos. Y esa palabra pues es un poco rara, pero fíjese a qué grado Dios nos está examinando. ¿Qué es la discordia? Que no nos pongamos de acuerdo entre hermanos, que hagamos la desunidad, y a veces con un pensamiento, hermano, nos separamos. Y eso es lo que Dios está mirando en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a servir a Dios, hermano? En desunidad, porque somos un cuerpo. Entonces, de eso tan, a lo mejor como en un pensamiento, ¿cómo yo voy a hacer esa separación del cuerpo de Cristo? El que yo no quiera trabajar con mi hermano, el que yo quiera trabajar solo por la obra del Señor, el que yo diga: no, yo solo. Hoy el Señor quiere esa unidad, quiere ver esos siervos unidos, hermano, que nos pongamos en acuerdo, que esa semilla del diablo no esté en nuestro corazón, desde nuestro pensamiento. A lo mejor puedo estar con mi hermana unida, pero mis pensamientos nos separan. Y eso es lo que Dios está mirando en los hijos de Dios, hermano. Estas semillas no le agradan al Señor. No vamos a poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Tienen que venir a ser desarraigadas, porque el sembrador, que es Dios, no vino y sembró esa semilla en nosotros, hermano. Esa semilla no tiene que dar fruto. Tenemos que trabajar y dejar trabajar al Espíritu Santo en desarraigar esas semillas que no pertenecen a Dios y que por años podemos estar trabajando con ellas, hermano, y que podemos estar, ¿verdad?, haciendo un servicio de esta forma dentro de la casa de Dios. Y a Dios no le agrada. No le agrada que tú y yo estemos enfermos en nuestro corazón de altivez, de arrogancia, de orgullo, de vanagloria. Dice: nada hagan por vanagloria, nada hagan enojados, todo háganlo por amor, con amor a Dios. Y tenemos que empezar a despojarnos de ese viejo hombre que habla en Efesios. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios. Cuatro, 22, 25. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hoy, hermano. Si tú quieres ir en pos del Señor, quieres seguirle, quieres cumplir el propósito, quieres un día regresar delante de la presencia de Dios, tenemos que trabajar nuestra tierra. ¿Y qué dice Efesios? Tenemos que despojarnos y dejar nuestra
mala manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces nuestro corazón, hermano, nos engaña. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que más que todas las cosas, engañoso es nuestro corazón. Y el Señor quiere que hoy nos despojemos, hermano. Que tú le puedas abrir la puerta al Espíritu Santo. Que hoy tú puedas decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, delante de ti. Tal vez he vivido con ese viejo hombre, he querido servir con ese viejo hombre, he querido traer, ¿verdad?, mis formas, mis pensamientos, mi manera de ser, mi manera de pensar. Yo creo que así se sirve y así se debe servir. Pero hoy el Señor dice, despójate. Despójate de esas semillas. Despójate de ese viejo hombre, porque está viciado. Porque traemos costumbres de Roma, hermano. Porque queremos traer costumbres de Egipto a la casa del Señor. Porque queremos que se sirva como nosotros queremos, no como es la voluntad de Dios. Y nosotros hoy tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hermano, entre y cabe a una profundidad. Y que verdaderamente oigamos, obedezcamos y hagamos cambios. Cambios, hermanos. El Señor quiere cambios. El Señor quiere verdaderamente un cambio de mente desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón, que el Señor pueda mirar la vida de su siervo o de una sierva de Dios que está dispuesta a negarse, que está dispuesta a que verdaderamente el Señor, nuestro Dios, haga algo en nuestra vida, hermano. Porque el propósito de Dios, el propósito por el cual hoy la palabra de Dios te dice, despójate. Despójate de tu razón, porque esa es contraria a la fe. Despójate del orgullo, porque el orgullo te separa de la presencia de Dios. Despójate de ese viejo hombre que tal vez todavía su carne desea seguir pensando esos pensamientos malos acerca de alguno de tus hermanos. Despójate hoy de ese hombre viciado, de esos círculos viciados, hermano, que empezamos, que queremos, pero no terminamos el ciclo, porque hay algo dentro de nosotros que nos estorba y que nos separa. Empezamos el propósito, sabemos que tenemos un propósito eterno, que tenemos un llamamiento, pero terminamos en nuestro lugar. Que tenemos que cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo, a los frutos del Espíritu, que tenemos que hacer con amor las cosas, pero terminamos frustrados y amargados en una silla. Muchos de nosotros, hermanos, el ministerio ha perdido, hemos perdido. Ya no quieren servir, se van de la iglesia, no cumplen el propósito de Dios. Porque estas semillas constantemente están frente a nosotros. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, despójate.
Despójate, porque Jesús vino a este mundo a servir. Jesús vino a hacer un propósito, hermano. Jesús nos enseña la obediencia. Jesús nos enseñó la rectitud, la santidad. Jesús nos enseñó la fidelidad. Jesús nos enseñó a que el nombre de siervo es un lugar de honor, es un lugar de honra, es un lugar, hermano, donde el Señor nos ha puesto, pero va a poner a siervos fieles, siervos, hermanos, que verdaderamente sean de confianza, para poder encargarte una oveja del prado de Dios, y que la lleves al camino de verdad, que la lleves al camino, a la luz, a la salvación. Te va a encargar su casa, hermano, una casa como un mayordomo, pero un mayordomo vigilante, un mayordomo que verdaderamente cuide la grey de Dios, que verdaderamente cuide el rebaño. Cuando el príncipe de los pastores venga, verdaderamente ninguno de los que estamos aquí se pierda, sino que todos, hermanos, juntos vayamos un día de regreso a casa. Y hoy el Espíritu Santo te dice: ponte de pie. Si tú quieres, hermano, si tú quieres hoy hablar con el Espíritu Santo y decirle: Padre, reconozco que hay dentro de mí semillas que el sembrador no vino a sembrar, que mi Padre Dios no vino a sembrar en mi corazón, pero yo quiero entregarte delante de ti, Señor, hoy mi corazón. Hoy quiero decirte, Señor, que renuncio a toda altivez. Hoy yo te quiero pedir perdón, Señor, porque tal vez la altivez estaba muy dentro de mí, Señor. Pero hoy en esta noche, Señor, hoy me despojo de mis pensamientos que constantemente, Señor, maquinan mal. Cuando tú me has hablado en tu palabra, Señor, que mis pensamientos tienen que ser renovados y cuidados, que tienen que ser cuidados y tienen razón. Hoy sé, Señor, y reconozco que no ha habido obediencia a tu palabra, Señor, que he dejado que tu palabra caiga junto al camino, Señor. No he puesto atención a tu palabra. He dejado, Señor, que los pensamientos la ahoguen. Esos pensamientos, Padre. Y he dejado sin raíz tu palabra, Señor. Las aflicciones, Padre, las preocupaciones, lo que me aqueja dentro de mí, mi alma angustiada, Señor, ha ahogado tu palabra, Padre Santo. Pero hoy yo me despojo, Señor, de este viejo hombre. Hoy yo me despojo, Señor, de estos pensamientos pasados. Y hoy yo me revisto, Padre. Hoy yo me visto, Padre eterno, de santidad. Hoy te pido que creas en mí un corazón, Señor, verdadero, un corazón puro, Señor. Que hoy tú formes un corazón de siervo,
Un corazón, Señor, de poder seguirte. Un corazón, Señor, que pueda servirte, Señor, en espíritu y en verdad.